Voy a lectura, hermanos, a la palabra del Señor, en la primera de Timoteo, capítulo 4. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4. Los versículos 12 y 13. Lo han encontrado, luego ponerse de pie y daré lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Amén. Te damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda usar al predicador, ya que necesitamos que el Señor sea el que nos hable. Amén. No voy a avergonzar al pastor Andrés, pero decir que una hora atrás de que me tocaba el servicio. Así que abusó de la confianza. Bueno, pero confiamos en el Señor. Dice que todos tenemos que estar preparados en todo momento, ¿cierto? Bueno, confiamos en el que todo lo puede hacer bien, para que Él sea el que se manifieste. Oremos al Señor. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, con mucha gratitud, alabo el nombre del Señor por tener esta honra de estar participando en este evento espiritual que no me imaginaba, ¿no? Pero el Señor, como sabe hacer las cosas tan bien, gracias a Dios que en este año fui designado para atender la Santa Cena en algunas iglesias del lado del Pacífico. Y como estaba este evento, aprovechamos también de hacer propicia la fecha, para así, si era posible, participar. Traigo para ustedes un cariñoso saludo de mi amado superintendente, también de la amada Iglesia de Arica, donde Dios me tiene, del estudio bíblico en Argentina, que como sabían los pastores que tenía que venir, me entregaron saludos para todos los lugares donde estuviera. Ya atendimos, gracias al Señor, las 4 iglesias que nos correspondían aquí en los Estados Unidos, las cuales también me entregaron saludos. Y junto a los míos se los participo con gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabo y bendigo al Señor porque en su misericordia el Señor se ha manifestado a mi vida. Me alegro mucho de estar con la juventud, de que el Señor me llamó a los 13 años de edad. Me llamó el Señor por medio de su Espíritu, cuando nada quería con el Señor, como todo hijo de padres cristianos, de la rebeldía, el rechazo y tantas razones que nos da el enemigo para desviarnos y rebelarnos contra el Señor. Pero como el Señor es más grande, mi madre nunca dejó de orar por nosotros, siempre me demandaba. Ella fue muy buena para llorar, no había oración que yo no terminara llorando, así que me demandaba al Señor, y el Señor en su misericordia, a los 13 años, derramó de su espíritu, estando en mi pieza, en mi dormitorio, en la madrugada, y me transformó íntegramente. Amén. Cambió mi corazón, mi pensamiento, mi vida, mi propósito, y todo como lo hace el poder de Dios. Amén. Tan malo se había puesto mi corazón que le tenía odio a mi madre porque me amonestaba, me corregía, me demandaba al Señor y eso me dolía mucho. Entonces había tomado alguna distancia con ella y apenas el Señor obró en mi corazón, lo primero que sentí era pedirle perdón a mi madre
para que ella me perdonara y pudiéramos ahora tener la relación de hijo con madre. Así le dije cuando me encontraba mamita, el Señor le ha resucitado a su hijo y le pido perdón por lo mal que me he conducido, le tenía odio, pero hoy día el Señor me ha dado amor. Gracias, Señor. Muy feliz se sintió mi madre, miró al cielo y alabó al Señor. Si alguna hermana o hermano tiene algún hijo rebelde, no desmaye. El poder de Dios es más grande y el Señor tiene poder para transformar las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde entonces que he sido muy feliz con el Señor. Le di toda mi juventud, me honró el Señor dándome una esposa dentro de la iglesia, me dio una familia, me dio un trabajo que yo no lo quería aceptar, esa fue su voluntad, y desde allí me sacó el Señor para llamarme a este santo ministerio, donde he podido ver la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, y puedo decir con todo mi corazón que el Señor es bueno y que para siempre son sus misericordias. Mi Señor nos bendiga en esta noche, bendiga a toda la juventud y todos los que están participando. Para todos sea una grande bendición. Vamos a considerar un ratito un texto que nos ha dado el Señor, ya que el tiempo pasa veloz. Tenemos acá un joven llamado Timoteo, que el Señor lo honró de hacerle un siervo de Dios. Él fue instruido por un gran hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo, ya que lo tuvo como un hijo espiritual, pero también cuando nacemos en el Señor, hay un amor para aquel que usa el Señor para engendrarnos la palabra de Dios y adoctrinarnos. Así que Timoteo amaba mucho a Pablo y Pablo también amaba a Timoteo, ya que lo dejó a cargo de una amada iglesia. La juventud sabemos que es tan importante en la iglesia, es la iglesia del mañana. La juventud es un adorno en la casa de Dios, tanto el varón como la señorita, ya que los ojos del mundo están puestos en los hijos de Dios y tienen toda razón, porque nosotros somos ahora luz del mundo, pero no por nuestra propia cuenta, somos luz en el Señor y por el Señor. El que tiene que brillar en nosotros es el Espíritu de Dios. Y en la medida que nosotros nos consagramos al Señor, nos entregamos en las manos del Señor, el Señor nos va a usar y va a ir resplandeciendo en medio de nosotros, guardándonos y preservándonos de tanto dolor que hay en el mundo para la juventud, porque sabemos que el mundo no tiene nada de bueno. Ya lo dijo el Señor, y el Señor no miente, que todas las concupiscencias y los deleites del mundo son verdaderas algarrobas que traen dolor después a la familia. Entonces, cuando escucho experiencias de mis hermanos que han tenido que sufrir, alabo al Señor, le bendigo, porque el Señor me ha guardado de todas esas cosas. Y puedo decir con todo mi corazón que he sido muy feliz con el Señor. Alabado sea su nombre. Porque la felicidad está en la pureza que haya en nuestras vidas. El asiento de la felicidad es la pureza en el corazón. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver al Señor en muchas circunstancias de la vida, porque siempre el Señor nos dará testimonio de cómo Él se muestra a nuestro favor y nos ayuda en tantas cosas maravillosas que se presentan en este mundo a favor de nuestra vida y para la gloria de Dios.
Y Señor, nos bendiga en esta noche y Él sea quien se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, como Timoteo estaba con una grande responsabilidad frente a una iglesia, y siempre los ojos de los hermanos están puestos en las autoridades que tiene la iglesia, ya sea el pastor, la junta de oficiales, los guías de clase, los profesores de escuela dominical, los predicadores, y todo el que tiene alguna responsabilidad tiene que tener dentro de sí ahora, porque una honra muy grande del Señor, que el Señor eche mano de nosotros, vasos de barro, para estas cosas tan grandes como son las que el Señor tiene reservada y que también en su misericordia ha tenido bien a revelarnos a nosotros. Porque sabemos que no es del que tiene conocimiento ni del que quiere, sino de quien el Señor llama para manifestar esta gracia. Entonces para nosotros es una honra muy grande ser embajadores de la palabra de la reconciliación. Y esta palabra es la palabra de Dios que el Señor nos pone y nos tiene para todas circunstancias de nuestra vida un consejo preciso y oportuno, el cual será de mucha bendición si nosotros lo guardamos y lo ponemos por obra. Hay un texto bien importante que siempre se considera también una palabra del Señor, y una pregunta que hace el salmista en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Muy buena pregunta, ¿no es cierto? Importante, ya que en la juventud tenemos nosotros diferentes pensamientos, intenciones, propósitos, los cuales siempre están mirando al futuro. Uno de los primeros propósitos de un joven es poder mirar una profesión para ganarse el pan el día de mañana. Hoy día que hay tantas oportunidades para estudiar, también hay facilidades, y el Señor, que tiene en sus manos todas las cosas, puede el Señor honrar para estudiar aún el que no tiene medios económicos. Pero el Señor tiene ahora tantas bendiciones como son becas que ayudan a los jóvenes, especialmente a los que tienen mayor sabiduría y conocimiento para las cosas. Entonces, en esto hay una grande bendición de Dios. Pero no olvidemos que lo más grande es lo espiritual. Todo lo material es, como nos dice el Señor, es momentáneo, es para la vida presente, es pasajero e incierto, porque no podemos asegurar nosotros que el día de mañana será mejor. Eso está en las manos del Señor. Que si somos fieles, el Señor nos puede mantener mejor, sí, gloria a Dios. Pero también he visto fracaso en algunos jóvenes que se han rebelado contra el Señor y han desconocido el poder de Dios. Dios nos guarde a nosotros, nos libre el Señor de caer en esta tentación y que podamos considerar que en las manos del Señor está el mejor futuro que nosotros podemos buscar. Entre ellos, inclusive, aun cuando tengamos propósitos, es bueno que nosotros nos inclinemos a la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿O qué tiene el Señor preparado para nosotros? Ya tenemos un ejemplo maravilloso en el Señor Jesucristo, que es el deseado perfecto. ¿Qué hizo en el momento más difícil de su vida? No tenía que enfrentar a la muerte. Se fue a orar, a hacer una vigilia de 3 horas, a sola, allá con su Padre, para hacer una sola petición. Padre mío,
Si es menester que yo beba este vaso, hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres. Qué entrega más maravillosa. Difícil humanamente de hacerlo, pero con la intercesión del Espíritu Santo es lo que podemos todos lograr también, inclinarnos al Señor bajo esa sumisión y humildad y sencillez que necesita el Señor de cada uno de nosotros para que ninguna bendición material o espiritual nos lleve a cambiar de la posición que debemos de mantener delante del Señor, sabiendo que mientras más bendición nos da el Señor, más abajo nos tenemos que inclinar, porque si algo le debemos es solo al Señor. Y qué hermoso es cuando así honramos al Señor. Recuerdo alguna experiencia de un varón que conocimos con mi amado superintendente José Silva. Él se preocupó mucho de la persona jurídica de la iglesia en Ecuador, ya que pasaron muchos años y esto no tenía efecto, no había mayor información. Consultamos a un instituto, a una empresa de abogados, fueron y nos revelaron que podía ser, pero era bastante caro en ese tiempo. Iba a salir entre 25 y 50 mil dólares, que era bastante dinero. Así que decidió mi súper mejor de venir a Ecuador, a Guayaquil, ya que una familia de Talca se había venido muchos años y estaban ellos perseverando en una iglesia que era bastante fiel, bien enseñadora de la verdad y muy parecida a la nuestra. Así que se contactó con la familia pidió audiencia al pastor y presidente de la corporación y nos recibió muy contento el pastor. Luego de conversar con él, era abogado, era el presidente de la misión y también era el encargado de todos los trámites. Sí, conversamos con él, nos atendió muy bien, muy amable, se alegró mucho, pero había un problema en Ecuador que estaban suspendidas las personas jurídicas porque una institución que había hecho un gesto muy bonito de implementar todo el sistema tecnológico en Ecuador para la parte civil, le habían suspendido en alguna cosa indebida, así que está la investigación. Ya tenían 6 meses que no había personas jurídicas. Luego de conversar con el pastor, dijo bien, mi súper como correcto, dijo, pastor, le dijo, ¿y cuánto van a ser su honorario como abogado? Yo sé que usted es pastor, pero usted es abogado también, y usted nos va a servir porque se ha comprometido de ayudarnos en esto, y esto tiene un costo. Y él dice, bueno, pastor, le dice el superintendente, cierto que yo soy abogado, también soy el presidente de la corporación acá, pero todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo al Señor. Amén. Por lo tanto, para las cosas de Dios yo nunca he cobrado. Solamente los impuestos que hay que pagar, que son legales, que creo que no superen los $500, eso va a ser lo que ustedes van a pagar y mi honorario se lo voy a ofrendar al Señor. Qué importante es reconocer que todo lo que somos viene del Señor. Amén. Entonces Dios nos guarde para que nunca entre algún espíritu contrario a nosotros y nos lleve a rebelarnos contra estos principios tan básicos que sabemos que el que se humilla será bendecido, será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado, será resistido por el Señor y va a tener que sufrir. Dios nos bendiga, ¿no? Quiere que en la juventud hay muchos peligros en este sistema.
A veces el joven se siente un poquito grande, superior, los mismos padres a veces los mira menos, porque siempre el papá es más pequeño que el hijo en cuanto al conocimiento. Pero todo padre siempre lucha por darle lo mejor a sus hijos, y eso no se tiene que olvidar. Por eso el Señor nos enseña a honrar a nuestros padres, para que así nos vaya bien, seamos de larga vida en esta tierra y todo nos resulte a favor. Dios bendiga a la juventud desde esta gracia, de tal manera que amen mucho a sus padres y puedan luchar por ellos, para que así puedan gozar de la bendición de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Entonces aquí tenemos cómo Dios usa a los jóvenes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vemos muchos jóvenes que han sido usados por el Señor para cosas maravillosas por medio del poder de Dios. Tenemos no solo a Timoteo, hay otro joven que se llama Tito. También es un gran varón en las manos de Dios, encargado también de trabajar en una amada iglesia, donde tenía la responsabilidad de poder adoctrinar a la iglesia y poder mostrarle lo bueno que es el camino del Señor, ya que tenemos que pensar que en aquellos días había una gran batalla entre los que tenían conocimientos de la doctrina judía como de los que recibían la gracia del Señor. Esta era una lucha bastante grande entre los hermanos que todavía existe en el pueblo de Dios, en Israel. Pero gracias al Señor, que aquellos que el Señor se revela por medio de la gracia, les abre conocimiento y pasan a ser tan útiles como lo fue el apóstol Pablo, un gran hombre en las manos de Dios, ya que el Señor lo adoctrinó de una forma especial. 3 años que él estuvo alejado, estuvo solo. No he leído su historia, su biografía, pero sí nos muestra que después que lo llamó el Señor, él fue llevado por el Espíritu a algún lugar especial, donde el Señor le reveló todo el Evangelio. Por eso que él habla del Evangelio que él recibió del Señor Jesucristo. Y luego así enseñó a sus hijos, como en este caso, Timoteo y Tito. Ambos recibieron la mejor enseñanza que ha quedado también para nosotros. Entonces para ello le hace ver qué importante es que ninguno tenga en poco tu juventud. Siempre nos cuesta a nosotros aceptar a los jóvenes cuando tienen autoridad. En todas partes siempre se anhela, claro, naturalmente, una persona anciana tiene más experiencia, tiene mayor madurez, hay muchas cosas que son especiales que da el Señor, pero también usa el Señor a los jóvenes. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, todos somos útiles en las manos del Señor, porque el que tiene que predicar, el que tiene que vivir, el que tiene que reinar en nosotros, tiene que ser el Espíritu de Dios. Y cuando Él reine y vive en nosotros, seremos útiles al Señor. Entonces, no hay duda que más de alguien miraba en menos a Timoteo, como pasa a veces, cuando el Señor me llamó al ministerio, era jovencito. Y más de alguna vez, algún hermano o hermana me dijeron, no en un tono así de rechazo, sino en un tono así cariñoso. A mí me habría gustado un pastor anciano, que ya tuviera varios años de vida. Bueno, el Señor nos llama como Él quiere. Él es el dueño de nosotros. Entonces lo importante es que como jóvenes no demos motivos para que se murmure de nosotros y así perdamos esta libertad y esta gracia
que el Señor tiene para entregar en nuestras vidas. Por eso es muy importante todos estos eventos que se están haciendo aquí en los Estados Unidos para ir formando a la juventud y preparándolos para las grandes luchas que tenemos con nuestros enemigos, ya que los enemigos nuestros no están lejanos, son muy cercanos a nosotros. Nos decía nuestro amado superintendente Manuel Francisco González, para mí decía que el enemigo más grande que yo tengo se llama Manuel Francisco González Saldívar, ¿no? Que era el mismo. Y no es solo para él, ¿no es cierto? ¿Qué decimos todos? Amén. ¿Es fácil dominarlo? No, no es cierto. Nos cuesta. Para eso que necesitamos el poder de Dios. Amén. Necesitamos al Espíritu de Dios para que Él ahora supla en nosotros todas estas deficiencias que pueden aparecer como personas humanas. Importante es darle valor a la vida espiritual, que seamos personas espirituales. Sabemos que la iglesia está formada por 3 miembros en la iglesia. Están los hermanos naturales, los hermanos carnales y los hermanos espirituales. En esos 3 grupos estamos todos nosotros. Cuando no hemos nacido de nuevo y no conocemos al Señor, somos naturales. Estamos en un estado natural, tal como Dios nos ha mandado a este mundo. Y ese estado es peligroso, porque el que está en un estado natural está todavía lejos de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Entonces, ¿cuándo nos da vida? Cuando nosotros nos unimos al Señor y lo aceptamos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso podemos estar en el Evangelio, pero lo importante es que el Evangelio llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, ya que cuando llega a nosotros es donde sentimos la necesidad de lo espiritual. Luego podemos dar este paso maravilloso de conocer al Señor, de recibir al Señor, y tenemos que escoger ahora en quedar en un estado carnal, en un estado espiritual. ¿Cuál es la diferencia? El que queda en el estado carnal siempre andará preocupado solo de las cosas carnales. Pero el que está ahora en un estado espiritual busca las cosas espirituales. Y una de las mayores bendiciones que tiene la Iglesia Evangélica Pentecostal es haber nacido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a la Iglesia en el año 1909, allá en Valparaíso, como tenemos en la historia, y desde entonces el Espíritu Santo ha sido la vida de la Iglesia. Han venido muchas otras ofertas, cosas que han sido bien, si se quiere, atractivas, pero el amado Pastor Huber fue muy celoso y muy correcto en esto, ya que él era un gran hombre por todos lados, además de ser un profesional, de ser un doctor. Últimamente supimos que también había tenido conocimiento de arquitectura. No hace mucho vinieron unos teólogos que expresaron esto. Y luego de ser así un profesional, lo llamó el Espíritu Santo para el ministerio, ¿no? Y él no se negó porque recibió el llamado del Señor, entendiendo que esto era más honroso que sus profesiones, porque esto no es humano, esto es directo con el Espíritu de Dios. Entonces, con estas cosas tenemos que tener mucho respeto. Tal fue así que el Pastor Huber, él renunció renunció ahora a su profesión y se consagró al Señor para ser un misionero del Señor. El misionero tenía que estar dispuesto a ir donde se le mandara.
Bueno, se mandó a Chile. En aquellos años tenemos que mirar que nuestra cultura era muy baja, estábamos en pañales, pero él no vio nada de esto, sino que miró el amor por las almas. Si Cristo dio su vida por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, para la gloria del Señor. Entonces, los Estados Unidos tenían un avivamiento muy hermoso. Había grandes manifestaciones del Espíritu Santo, donde el Espíritu se derramaba en una forma muy especial, muy grande. Leí un libro que se llama Los 100 años del Espíritu Santo, y allí mostraba cómo en el mismo estado de California, acá donde estamos, en un lugar se derramó el Espíritu Santo en una forma tan grande, en un lugar muy humilde, muy pobre, tal como nació la iglesia en Chile. El púlpito fue un cajón, el altar fueron unas tablas que se arreglaron ahí para hacer un altar provisorio, pero ningún hermano y ningún teólogo que llegó a ese lugar a observar se fue tal como había llegado. Todos recibieron el poder del Espíritu Santo, algo que quedaron totalmente impresionados de lo que era el poder de Dios en un lugar tan sencillo. Bueno, allá en Chile hemos vivido igual. Muchos de mis hermanos han sido testigos como allá en los puntos, allá en el campo, allá en los cerros, en las montañas, se ha derramado el poder de Dios en una forma tan grande. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esperamos que el Señor nos dé esa misma humildad que han tenido aquellos grandes varones de Dios, para que ese poder que se derramó en aquel tiempo aquí, pueda derramarlo el Señor. Amén. Hoy. Amén. En este evento. Amén. Que todos nosotros podamos volver fortalecidos y renovados por el poder de Dios. Amén. Para que así nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, sea una vida que pueda honrar, pueda engrandecer el nombre del Señor, porque esto es muy hermoso, que nosotros ahora como hijos de Dios podamos vivir a la altura del nivel que corresponde a un hijo de Dios. Fíjese que estaba en Chañaral, un día lunes como día de oración, y eran poquitos los hermanos, estamos recién llegados. Así que me tocó ser portero en ese día lunes, estaba de portero en el templo. Y llegó un señor que andaba visitando, andaba mirando, observando, era de afuera. Había llegado como profesor al liceo que estaba ahí en Chañaral. Y luego que vio el templo, me preguntó, ¿puedo entrar? Sí, el libre, pase nomás. Entró, estuvo sentado un rato observando cómo los hermanos clamaban al Señor. Y luego salió y me dice, quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿ustedes son de los que se creen hijos de Dios? Yo soy profesor de filosofía, yo he leído mucho, sé mucho. Por eso le hago esta pregunta. Mire, señores, no somos de los que nos creemos ser hijos de Dios, sino que somos de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dejó establecido en el Evangelio de San Juan que como Él vino a los suyos, que son los israelitas, los hebreos, y ellos no le recibieron, sino que le crucificaron, a todos los que han creído ahora en su nombre, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Señor, me dijo, ¿se da cuenta lo que usted está diciendo? Ser hijo de Dios. ¿Cómo un hombre puede ser hijo de Dios en este mundo, lleno de tanta contaminación, de tanta maldad?
Sí, Señor, tiene toda la razón. Pero nosotros somos hijos de Dios por el Señor Jesucristo y por su gracia. Amén. Porque la gracia del Señor es la que nos lleva ahora a vivir esta vida diferente. Por eso qué importante es que la gracia del Señor sobreabunde en nosotros para que ninguno tenga en poco lo que Dios está haciendo con nosotros. Está mostrando en nosotros, está el Señor manifestando en nosotros, no solo los jóvenes, en todos los que conocemos al Señor, todos estamos dando ahora fruto espiritual. Y ese fruto espiritual es el que tiene que ahora honrar al Señor para que así se muestre que lo que hay en nosotros es más grande que lo que tiene el mundo. Usted tiene ahora una bendición grande porque tenemos todo lo que necesitamos en el Señor. Todo lo que a usted y a mí me falte, lo tiene el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírselo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Aunque llama, el Señor le abre. Y nos dice en ese pasaje tan hermoso, si vosotros, como padre, ya que hace una buena presentación el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, todos nosotros tenemos que inclinarnos por esta necesidad de pedir, de ser más llenos del Espíritu Santo. Dios nos va a honrar en este evento, nos va a entregar conocimientos, nos va a entregar muchas cosas, pero no olvidemos que necesitamos la investidura espiritual. Amén. Si no, vamos a quedar en el mismo estado. Está totalmente considerado que si nosotros tenemos un gran interés en leer la palabra de Dios, en leerla solamente, vamos a ser sabios. La palabra del Señor nos va a hacer sabios. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos el interés en ponerla por obra, vamos a ser santos. Amén. Y esto es lo que tenemos que procurar todos nosotros, de vivir con la ayuda del Señor en el camino de la santidad. Amén. Porque ya sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Esto en todos los niveles espirituales, dentro de la misma juventud. Nosotros necesitamos mucho del Señor porque necesitamos la gracia del Señor para ser guardados para la gloria de Dios. Amén. En todas partes y en todos los lugares. El Señor es el testigo fiel en toda nuestra conducta, donde quiera que nos encontremos. Entonces necesitamos nosotros mostrar lo grande que es el poder de Dios. Amén. Dios bendiga a mis hermanos profesionales. Les dé esta gracia al Señor para que en el lugar que se encuentren puedan engrandecer el nombre del Señor sin avergonzarse de ser hijos de Dios. Antes de venirme, un hermano oficial muy antiguo de la iglesia, uno de los primeros de Arica, muy trabajador, muy entregado a las manos de Dios, tuvo que ser operado de la próstata, tenía una complicación bastante grande, que 3 veces lo habían tenido a punto de operarlo y se habían arrepentido los doctores. Y esta vez, ya la 4ª, el médico jefe sabía que el hermano era cristiano, dijo, bueno, todos los que vamos a entrar al pabellón somos creyentes en Dios. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo mejor en beneficio de don Osvaldo, que se llama el hermano Osvaldo Salazar. Entonces quedó impresionado el hermano, dijo, todos los que vamos a entrar al pabellón somos creyentes. ¿Qué quiere decir? Que el doctor también fue creyente. Bueno, qué hermoso es cuando
nosotros no nos olvidamos de las cosas de Dios. Por eso digo que no tenemos que avergonzarnos. Viví una experiencia el año 84. 1984 tenía una etnia del año 1977. 7 años que tuve esa etnia, porque en alguna oportunidad me habló el Señor que Él me iba a sanar. Aunque el doctor en la conferencia de Quilpué el año 1977 me examinó, que estaba un doctor Jorge Cárdenas, quizá alguno lo conoce, cuñado del pastor Raúl Fres, hermano de la esposa, hermano Orfita. Él estaba recién recibido de doctora, así que ofreció su servicio para todos los que tuviéramos problemas. Yo fui a verlo, tenía esa hinchazón, y fui, y él me examinó, el pastor me dijo, esta es una hernia que recién se está formando, le aconsejo que se opere lo antes posible, ya que no hay tratamiento para la hernia, cuando ya se declara hay que operarla. Bueno, esperando en el Señor, dando oportunidad al Señor, me habló el Señor, y esperando, bueno, ya el año 84 se desarrolló demasiado, sufrí bastante también, y casi se me estranguló una noche. Así que esa noche fui a ver a un médico, el médico me dijo, aquí viene a perder el tiempo, usted tiene que ir al hospital, tiene que operarse, lo antes posible. Me habían hablado de un doctor que era especialista en hernia, justo el día anterior. Así que le llamé al hermano que me había conversado, se contactó con el doctor. Cuando el doctor me citó inmediatamente ese día y me está haciendo la ficha y me dice profesión, pastor, doctor, le digo, por misericordia de Dios. Y él deja de escribir, cierra los ojos, piensa un poquito y se levanta y me dice, pastor, está hablando con un hijo de un pastor. Gloria a Dios, doctor, le digo, qué bueno que estemos en familia, mejor todavía. Sí, me dijo, soy hijo de un pastor. Y mire, me dijo, pero qué bueno el Señor. Amén. Amado hermano joven, no hay nadie mejor que el Señor. Amén. Cuando yo recibí mi título de médico, me sentí tan feliz, tan dichoso, tan contento, que hice un voto demasiado grande. Dije, gracias Diosito que me ayudaste. Gracias papá, que me diste todo lo que necesité. Te ofrezco, Señor, que yo lucharé para que mi padre viva el máximo de día en la tierra. Aunque tenga que vender todos los bienes que tenga por la salud de mi padre, lo voy a hacer. Y dice que le dio un ataque al pastor y falleció. Así que no pudo hacer nada. Y ahora que usted me dice, pastor evangélico, mire qué bueno el Señor. Lo que no hiciste con tu padre, hazlo con mi siervo. Démosle la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tan grande era el daño que tenía, que él me dijo, mire pastor, ya entramos en confianza, su etnia, le voy a poner un título. Tatarabuela. ¿Y sabe cuánto tiempo se tiene la tatarabuela aquí? 3 meses. Así que no piense que va a estar 2 días, 3 días, una semana, un mes. 3 meses. Yo, y si tiene que estar 4, yo lo voy a tener aquí acuartelado los 4 meses. Quiero que se vaya sanito. Bueno, doctor, Dios dirá la última palabra. Sí, me dice la última palabra. Sí. Bueno, se portó muy bien, lo contar todo el milagro. Y fíjese que me operó en los días críticos que había en Santiago. Primer día que el toque queda fue a las 5 de la tarde. Así que no tuve visita el primero ni el segundo día. El segundo día en la tarde llegó mi esposa con un hermano porque no se podía. También está. Bueno, me operó, me revisó, se portó bien, me acompañó en la UCI hasta las 20 para las 2, que era la hora en que yo tuve una reacción ya normal,
Ahí se fue a la casa, le dijo, mañana a las 8 estoy a su cabecera otra vez. Llegó al otro día a las 8, me examinó, estamos bien, no se va a levantar. Si alguien nunca se ha operado y lo operan, me va a andar en bicicleta aquí, tranquilito, así nomás, para que los nervios no estén tranquilos, sin movimiento, para que cuando se levante no se vaya a marear. Así que lo hice, gracias a Dios. El segundo día me levanté, gracias al Señor. El tercer día llega a las 8 de la mañana, me examina y luego mira al cielo con un rostro tan contento. Me dice, pastor, un milagro. Gloria a Dios por todo. Le digo, qué bueno. Mira, le dijo, estás tan bien que si quieres te doy de alta. Los 3 meses lo hizo el Señor 3 días. Más gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es andar con el Señor. Qué bendito es que el Señor esté con nosotros. ¿No? Por eso, mi hermano joven, mi hermana señorita, ofréndense al Señor. Ríndanse al Señor. No van a perder. El diablo va a decir que van a perder todo. Inclusive para el matrimonio. Pídale al Señor que le escoge esposa. Los que no tienen, y hacer. Y Dios da. Y yo soy testigo de ello. Aquí está mi esposa que me puede avergonzar. A los 15 años me sentí tan feliz, tan contento. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo y me sentí totalmente realizado. Estuve orando al Señor que el Señor me llevara para estar seguro con Él. Tenía miedo en la juventud. Había visto muchos jóvenes muy lindos, muy bonitos, muy entregados al Señor y después habían tenido algunos fracasos y no quería deshonrar al Señor. Así que el Señor lleva. Esperé la muerte 3 días, no llegó. Llegó un hermano de la iglesia muy sencillo, humilde, trabajaba en la feria. Y luego cuando se va a ir, me dice, hermano, cuando se visita a un enfermo hay que hacer un servicio. Claro, le digo, hágalo nomás. Lea la palabra del Señor, enseguida oramos al Señor. Y cuando oramos, derramó al Señor de su Espíritu Santo en un poder tan grande, tan bendito, tan maravilloso, que usó al hermano para hablarme. Yo no le conversé que me quería morir, sino que fuimos conversando las cosas del Señor. Y luego me habla el Señor y dice, mira, hijo mío, hasta aquí querías vivir tú y hasta aquí has vivido. Pero yo te sano en este momento y te voy a dar vida para que me sirvas. Te llamaré al ministerio muy joven, no te podrás negar porque la vida que tienes a mí me pertenece. Así que tengo vida, varios años ya, la que el Señor me ha dado, y gracias al Señor que me ha ayudado para ofrendársela al Señor y servirle. Cuando terminó la manifestación y se fue el hermano, yo que es sanito, digo, hermano, vamos a hacer un pacto. Nunca usted le va a decir a mi pastor ni a ningún hermano de esta manifestación. Dios dirá cuándo es el tiempo, porque lo que Dios habla tiene su tiempo y se cumple. Es el sello que tiene la palabra de Dios, tanto en su palabra como cuando Dios habla por una profecía. Bien, como el Señor me alargó los años de vida, digo, Señor, yo no voy a escoger esposa. Usted me va a escoger la esposa, Señor. Y quiero que me revele quién va a ser para no tener tentación de conversar con alguna señorita o con otra. Dígame usted quién va a ser, Señor, mi esposa, y me guardará en respeto hasta que sea el tiempo que me pueda ya casar. Y el Señor me respondió. Una mañana abren la puerta de mi dormitorio, dentro de una gómina de la Sara, tú dejes tu esposa. Yo era muy pobre. Oh, el Señor, la Sarita, la hija de mi pastor, y yo tan pobre que soy. Bueno, usted es el dueño del futuro, Señor. Si usted me la ha dado, me ayudará para que no sufra ella ni pase hambre tampoco, ni ande desnuda, sino que usted me dará todo lo necesario. Bien, gracias al Señor, el Señor me habló,
Nunca le dije nada hasta que ya era el tiempo que podíamos casarlo. Gracias al Señor. Y el Señor me dio a la Sarita su hija de esposa. Gracias al Señor. Entonces, Dios es el dueño de todo. Vuelvo, insisto, porque así lo viví. El futuro de todos ustedes, hermanos amados jóvenes, está en las manos del Señor. Háganse amigos del Señor. Y les va a ir muy bien. Se van a acordar lo que les he conversado, en mi experiencia, y Dios es uno solo. No hace acepción de personas. Todos tenemos la misma oportunidad y las mismas bendiciones del Señor. No tengan poco su juventud. Puede serle muy útil al Señor. Pero cuando nos ofrendamos en sus manos, aquí Él haga como quiera con nosotros. Dios nos bendiga en esta tarde, nos ayude el Señor, Él sea engrandecido. Como dice el hermano pastor Andrés, que están ayunando, vamos a dejar hasta aquí el consejo del Señor, no se vayan a desmayar alguna. Bueno, vamos a orar. Invito a todos mis hermanos jóvenes y señoritas que no se han ofrendado al Señor, háganlo en esta tarde. Ofréndese espíritu, alma y cuerpo. No piense que voy a dejar esto. El Espíritu le hará abandonar las cosas que no corresponden a la vida espiritual, porque el Evangelio es poder. Si usted empieza a ordenar su vida, la está ordenando usted, pero el que tiene que ordenarla es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que tiene que tratar con nosotros para que así seamos felices con el Señor. Yo fui muy pobre, hermano, muy pobre, pero muy feliz con el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Alabado sea. No hay nada más grande que el Señor. Amén. Oremos, hermano. Amén.